lo largo de este capítulo descubriremos el sistema desarrollado para ir más rápido, en el que se convertiría bloque principal y que albergaría las habitaciones. Un sistema basado en paneles que se hacían en la propia obra, con una plantilla en la que se tenían en cuenta espacios e instalaciones necesarias, y posteriormente se iban asentando y ensamblando. Un sistema que ya conocía Alberto Palanco tras haberlo visto usar en otros países de Europa. Unos elementos, unos paneles de hormigón que se producían aquí en el suelo, se producían in situ en la misma obra y luego se iban montando. Entonces eso daba una rapidez de ejecución y daba una agilidad tremenda. Claro, el proyecto tenía que estar estudiado al milímetro, porque entre otras cosas esos paneles llevaban incluidos todas las instalaciones de fontanería, de electricidad, telefonía, de todo, lo llevaban incluido, o sea que había que... Y Hilton exigía al milímetro dónde tenían que estar todos los interruptores. Es más, hasta la altura de la ducha, me acuerdo que tenía que estar a la altura de la nariz del jefe del departamento de duchas, que es aproximadamente unos 70, unos 72. Él llegaba y hacía con la nariz, ¡pum!, aquí, y se acabó. Entonces aquello, nos reíamos mucho en aquella época, como usted se acaba de reír, pero efectivamente así era. Y bueno, pues ese es el método que nosotros que utilizamos aquí. ¿Por qué? Porque al diversificar el apoyo de los pilares, lo que nos interesaba era que hubiese una unión rígida entre la cabeza de esos pilares, y nada mejor que una lámina. Una lámina, perdón, no es una lámina, es un panel que sube y que es lo que va delimitando las acciones. Se proyectó la obra así y así se hizo. La creación tan especial de los pilares y la forma de levantar la torre en plena década de los 60 hace aún más singular el edificio, dada la falta de medios y tecnologías, por ejemplo, de los que se disponen hoy en día. Esto hace que para Alfredo Santos Rein le parezca realmente valiente, por parte de su padre y Alberto Palanco, el embarcarse en algo tan complejo y funcional, y que hoy sigue cumpliendo con las necesidades requeridas. Pues me parece que fue muy valiente en ese momento el poderlo hacer, ¿no? Y hoy día pues sigue siendo, como he dicho antes, un elemento de referencia, un edificio de referencia en la costa. Que te guste más o menos, a mí me parece que está muy bien, que es un edificio que responde muy bien a lo que se requería en ese momento. Y si levantar el edificio fue una auténtica obra de ingeniería, las prestaciones que necesitaba tampoco fueron fáciles de llevar a cabo. Todo debía cumplir las normas Hilton. Hoy en día, hablar de medidas antiincendios es lo más normal del mundo. Pero por aquellos entonces los americanos nos sacaban una gran ventaja en ese campo, siendo muy rigurosos en cuanto a las medidas necesarias de prevención. Esto planteó un nuevo reto a tener en cuenta. Había que buscar de dónde obtener y posteriormente almacenar el agua suficiente para los bomberos en caso de incendio. Y no olvidemos que eran los años 60 y el Viria estaba apartada de Marbella. Y si el abastecimiento de agua ya era una compleja cruzada, no menos fue la de que el agua fuese tal y como exigía Hilton. Debería tener diferentes durezas dependiendo si era para uso humano, limpieza, riego o cocina. En aquella época no llegaba el agua municipal del pantano. Lo único que había eran dos manantiales, dos pozos de agua, con un agua malísima que servía para regar lo que se plantaba aquí, pero que desde luego tenía una cantidad, una graduación de grados franceses. El grado francés es lo que se utiliza para medir la dureza del agua. Entonces, aquello fue determinante para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues se plantearon dos soluciones: hacer un
un aljibe ahí debajo enterrado con el agua esa y tenerlo ahí, lo cual era relativamente incómodo y además si aquellos aljibes empezaban a perder agua, a lo mejor un día íbamos a enchufar el agua, venían los bomberos, íbamos a enchufar agua y se encontraban con que no había agua, porque un aljibe enterrado no se sabe si pierde o no pierde. Entonces, pues fue cuando se me ocurrió la solución de poner arriba el agua, venir el agua. Luego, había también otro problema, ya que estamos hablando del agua. Las especificaciones Hilton eran muy estrictas también con el agua. No se podía utilizar el mismo agua, la misma dureza de agua, el mismo agua sí, pero se había que modificar la dureza. La misma dureza de agua, por ejemplo, para la lavandería, porque si era un agua muy fina, creaba mucha espuma y mucho jabón y eso creaba problemas en las máquinas. En la cocina tiene que tener una dureza de agua intermedia para que se puedan cocer bien las legumbres, todas esas cosas, eso lo saben bien los cocineros. Y una dureza intermedia también, pero un poco tirando más a fina para el uso de los huéspedes del esto. Y ahora, ¿cómo hacemos aquí para hacer esto? Bueno, se estuvo estudiando la posibilidad de crear en la zona oeste un sitio para el tratamiento del agua, cosa que era dificilísima, sobre todo porque ves que había que mantener ahí un equipo de químicos todo el día, concretamente analizando, mirando, tal y cual, y el agua que salía de aquí de uno de los pozos, me acuerdo ahora mismo, que tenía 56 grados franceses. Eso es una burrada. Eso es una burrada. Y entonces, pues la única solución que pareció buena y que Hilton admitió como una solución, bueno, no sé cómo decirla, porque me acuerdo de la reunión aquella, parece que la estoy viendo, porque las reuniones eran de todos los especialistas. Y nos sentábamos alrededor de una mesa redonda muy grande y se hablaba del tema especificado, pero tenían voz y voto todos los especialistas de las otras cosas que podían intervenir. Y cuando se planteó la solución del agua allá arriba, del antiincendios y tal y cual, dijeron, uy, esto lo resuelve todo, además. Evita bombas, evita problemas de no sé qué, porque el problema es que el depósito de agua antiincendio está arriba y tiene una serie de... Decidiste ponerlo en el ático, en la azotea, ¿no? Sí, ese trozo blanco que hay al final del edificio donde está el letrero Don Carlos, todo eso es un aljibe de agua. Mejor dicho, son 3 aljibes de agua. Uno de los puntos que más preocupaba en materia de incendios fueron las cocinas. Ubicadas en los bajos del edificio y sin apenas ventilación, requerían unas medidas especiales y una vez más muy bien calculadas. La directiva de la cadena americana querían saber qué tiempo tardaría el agua en llegar de los aljibes de la azotea a las cocinas. Si se producía un fuego allí en la cocina, ¿qué pasaba? Pues con eso estaba solucionado, porque se hizo un conducto especial para que en el momento en que se declarase un incendio en la cocina, mediante un detector de incendio, comunicase arriba y se abriesen unas compuertas y en no sé cuánto tiempo, ahora mismo no me acuerdo el tiempo, pero estaba calculado, porque hubo que calcularlo, porque si no, Hilton no se quedaba, Hilton, quiero decir, el Hilton Boarding, quiero decir, todas las directivas de Hilton no se quedaban tranquilos, hubo que calcularlo, los litros por metro, los metros cúbicos por segundo, no sé qué, el desagüe de todo eso. Una vez que se producía eso, todo ese agua, ¿dónde iba? Pues todo eso estaba previsto. Ahora mismo no sé qué es lo que habrán hecho, porque esto está muy cambiado. Pero se expulsaba, ¿no? Salía disparada. Disparada por debajo. Salía disparada por debajo a todo el terreno ese que hay abajo, que ni se enteraba de que llegaba todo ese agua.
Desde que se construyera el edificio, se ve claramente desde todo el litoral marbellí. Es una señal de entrada y salida del municipio desde la carretera, más en los años 60 y en lo alto de la colina. De hecho, se ha convertido en una imagen clásica llegando a Marbella. Es, como manifiesta Alfredo Santos, un edificio singular. Era impactante el ver que saliera una torre, pero realmente liberaba mucho suelo, ¿no? Entonces esa era una de las premisas en las que se basaron para respetar mucha de la arboleda y mucha de la vegetación que hay por los alrededores, ¿no? Y sí que me hablaba por la singularidad, sobre todo de la estructura, ¿no? Porque cuando intentábamos ya en el estudio plantear algo un poquito más complicado, pues claro, había experiencia para rato en complicarnos la vida con el tema estructural. Fue tal y como hemos oído, un proyecto que recordaría siempre José María Santos Rey, una obra compleja de llevar a cabo, atrevida y diferente desde el primer momento. Era una montaña rusa de problemas que solventar desde su creación en plano hasta la ejecución. Al igual que para Santos Rey, para Alberto Palanco, es uno de esos proyectos que no se olvidan. Hombre, muchísimo. Aquí hemos pasado muchas horas de trabajo, muy difíciles algunas, muy complicadas algunas, lo que es propiamente la obra, pero las horas de trabajo que tuvieron antes, la cantidad de conversaciones y tal, tampoco se olvidan y van unidas a esto, desde luego. Hay un aspecto del edificio que aún no hemos abordado, y no es peccata minuta. Llama poderosamente la atención que, estando en la Costa del Sol, a orillas del Mediterráneo, un lugar donde todo se centra en las vistas y más si son vistas al mar, cuando uno se fija bien en la torre, se da cuenta de que la cara sur del Don Carlos carece de vistas. Las habitaciones no están frente al mar, están a ambos lados del edificio, dirigidas al este o al oeste. Para el arquitecto Pablo de Mena se trata de algo ciertamente extraño que responde al estilo americano de una época en que lo querían así. La ubicación y la orientación que no tengan la fachada sur habitaciones es un concepto que venía de Estados Unidos, que realmente las dos caras, tanto la este como la del oeste, tienen vistas al mar, pero la cara sur se generó sin ningún tipo de habitación ni vistas hacia el sur, que es curioso que eso hoy en día sería inconcebible, porque lo primero es que habría que buscar la mejor suite mirando al mar, y la primera suite. Justo, y entonces es curioso que la cara sur del edificio que estamos, del Don Carlos, antiguo Marbella Hilton, tenga esa fachada totalmente ciega, mirando al sur, es curioso. Pero bueno, es una anécdota que venía de un proyecto ya de Estados Unidos por sus conceptos de aquella época y lo querían así. Tocaba preguntarle a Alberto Palanco por algo tan peculiar, pero que a muchos se les escapa. ¿Realmente por qué no hay habitaciones en el lado sur del edificio? ¿Por qué no hay suites que miren directamente al mar? Y parece ser que es una de esas preguntas que le han formulado en infinidad de ocasiones. Esa es una cosa que yo me reí mucho cuando vine aquí a Mar, me reía muchísimo. Es que no se ve el mar. Digo, ¿quién ha dicho usted? Entonces, ¿eso que está usted viendo ahí qué es? ¿Un cazo con agua? Eso es el mar. ¿Qué más le da a usted estar viendo el mar aquí que ahí? Es más bonito incluso verlo ahí que no aquí. Porque ahí se ven luces y sombras y ahí no. Esa ha sido mi argumento, que lo habré dicho miles de veces. El 20 de marzo de 1969, el director general de Empresas y Actividades Turísticas León Herrera y Esteban presidió la inauguración del Hotel Marbella Hilton, y para cuyo acto se trasladó desde Estados Unidos el presidente de Hilton International, Conrad Hilton. Durante casi una década, el hotel funcionó bajo el nombre de Hilton, alojando a actores, políticos, escritores. Sus instalaciones acogieron en su primer año de funcionamiento diferentes actividades. Por ejemplo, un simposio internacional de trasplante de órganos, entre los que figuraba
el Dr. Barnard, el primer cirujano en realizar un trasplante de corazón. Años más tarde, a finales de la década de los 70, el grupo Hilton vendió el hotel y fue entonces cuando cambió de nombre y pasó a denominarse Hotel Don Carlos. Desde entonces no ha cambiado de nombre. A lo largo de sus 53 años ha pasado por tiempos muy distintos. Al finalizar los años 80, sus piscinas a pie de playa se convirtieron en una de las discotecas de referencia de la Costa del Sol bajo la firma madrileña O, hoy conocido como Nikki Beach. En la actualidad, el hotel pertenece a la cadena Selenta Group y está dirigido por Sandra Caballé. Con 295 habitaciones y 24 villas, tras pasar por la complicada situación de cierre por COVID, ha vivido una de las mejores temporadas de su historia. Bueno, nos hemos encontrado un año espectacular, ¿no? Yo creo que jamás, ¿no?, esperábamos que se comportara tan bien como se ha comportado, ¿no? Hemos hecho meses históricos, incluso de antes de la pandemia, ¿no? O sea, histórico quiere decir desde que está abierto el hotel, ¿no? Es el mejor año, ¿no?, en muchos de los meses. Se ha hablado mucho de los cambios de preferencia que podrían darse tras la pandemia. Para Sandra Caballé, más que preferencias, el turista vacacional disfruta más de todo, aprecia más los espacios y servicios. Más que cambios en nuestras preferencias, todo apunta a que somos más conscientes de las comodidades, del tiempo libre y de los espacios abiertos. Aprecian más, a lo mejor no es tanto las necesidades que antes no tenían, sí las tenían, pero que ahora las aprecian más, ¿no? O sea, esa sensación de servicio la aprecian mucho más, el tener tiempo, espacios, ¿no? Es algo que aquí tenemos mucho, los jardines, ¿no? Siempre han sido un punto diferenciador, pero tras la pandemia como que se aprecia mucho más, ¿no? Eso de tener tus espacios, tus tiempos para hacer cualquier cosa, tiempo, ¿no?, espacios para relajarte, espacios para pasártelo bien, espacios, ¿no?, y el nunca sentirte aglomerado, ¿no?, el sentir esa sensación de lujo, de exclusividad, ¿no? Yo creo que eso se ha apreciado mucho más y están mucho más dispuestos a pagar por ello, ¿no? La situación actual en la que debemos convivir con el COVID y sus variantes hace que el turismo de congreso y actividades de empresa cada vez soliciten más la posibilidad de realizar las reuniones al aire libre. Lo bueno es que este año lo que sí he notado la diferencia es que más que en salas de reuniones les encanta reunirse fuera, ¿no? Entonces hemos hecho pues muchísimas cosas fuera, ¿no? Hemos montado como salas de reuniones en medio de los jardines. Y llegado el invierno, el hotel entrará en un letargo hasta la nueva temporada. Desde noviembre hasta prácticamente Semana Santa permanecerá cerrado al público a esperas de una nueva temporada. Es complicado porque al final un hotel tan grande es complicado, ¿no? Sobre todo en un destino como es Marbella, que es muy estacional. Pero bueno, nada es imposible, ¿no? O sea, la vida es muy cíclica, ¿no? Y pues nunca sabemos lo que nos va a deparar, ¿no? Yo creo que lo importante es estar abierto a las oportunidades que haya e irnos adaptando, ¿no? Pero de momento sí cerramos. Temporada que además, a su finalización, traerá consigo cambios. A lo largo de 2023, el Hotel Don Carlos tiene planificado hacer una reforma de modernización. La idea es hacer una reforma en el hotel a partir del 23, para ya el 24 estar posicionados, ¿no?, con la reforma. Estamos ahora mismo en ello, con lo cual tampoco tenemos muchísima información ahora mismo, pero sí que la idea es darle un giro, ¿no?, a Don Carlos. La peculiaridad arquitectónica y el entorno del Don Carlos forman parte de un urbanismo característico de Marbella. Desde los comienzos de expansión se marcó una serie de espacios urbanizados con la existencia de algún hotel y siempre evitando más o menos la verticalidad. Aunque existan edificios como el Mediterráneo, construido casi a pie de playa por dragados en los años 60, el Don Miguel o Don Pepe, por mencionar algunos. Esto ha sido lo que ha marcado la diferencia con otros municipios del cordón litoral de la Costa del Sol. Así nos lo explicaba Pablo de Menagües. Sí, Marbella tiene un concepto muy interesante. Primero que tiene una
una costa bastante larga con relación a otros municipios, tiene muchos kilómetros de costa. Entonces, se crearon como satélites con las urbanizaciones, se crearon lo que serían Los Monteros, por ejemplo, el Don Carlos es otra, lo que sería la parte de Nueva Andalucía, con el hotel abajo del Hard Rock actualmente, después está el Club La Siesta, que hoy en día es el Ocean. Entonces toda la zona, por ejemplo, de Nueva Andalucía, pues se creó al final una gran pequeña ciudad, que era un barrio y se fue creando en una pequeña zona ya, pues urbanización, como tienes también Guadalmina, con un hotel central. Entonces ese concepto de hotel con urbanización se generó en los años 60, 70 y eso funcionó. Marbella Club también, pasar Marbella Club después la zona residencial es mucho más reducida, lo que es la Milla de Oro. Puente Romano también se creó el hotel y las zonas residenciales, que hoy en día pues de las zonas más altas de Marbella a nivel de alto standing. Y pues también tenemos Don Carlos y tenemos Cabo Pino con otro puerto que se pudo hacer posteriormente, Puerto Banús por supuesto, que generó lo que es Puerto Banús con Nueva Andalucía, y al final todo esto son satélites, digamos, urbanizaciones satélites que se han hecho una conurbación total entre ellas y ya han generado un modelo de ciudad muy especial, con mucha jardinería, con mucho paisaje, intentando siempre buscar el tema del mar, conectarlo lo máximo posible, o si no las vistas al mar, que es lo que siempre se ha demandado, y sobre todo mucha vegetación, y después los campos de golf, que fue un invento muy bueno, porque generan, aparte de alto standing, porque el que juega al golf tiene que tener un standing importante en su cotidianidad, espacios, vistas, poder ver hacia un espacio que es un mar verde, de alguna forma. Entonces, claro, tienes ese espacio de la vegetación tan bonita y al mismo tiempo tienes la otra parte de mar. Entonces, Marbella tiene esos dos ambientes que han generado tan buen éxito para crear ese alto standing en Marbella. En cuanto a la peculiaridad de algunas de las construcciones y arquitecturas de Marbella que hemos mencionado en diferentes capítulos, hoy concretamente centrándonos en el Don Carlos, muy pocos proyectos desde entonces se han lanzado a complicarse la vida y a hacer algo distinto, a enriquecer a través de nuevas ideas y conceptos el paisaje de la Costa del Sol. Tan solo ahora parece que hay cierta señal de innovación.